Buenos días, queridos amigos. A la mayoría creo que los conozco. Algunos han sido mis alumnos. Por eso mismo se me sientan acá adelante. Con todo respeto y todo cariño. No se preocupen, no les voy a preguntar nada difícil. Solamente vamos a compartir algunas cosas que sí requiero de ustedes. En ese sentido, al final de la charla vamos a hacer un sorteo de materiales. Yo voy a pedir la colaboración de los administradores por sorteo, ¿ya? Y queridísimo doctor Álvaro, un gusto saludarlo. Les voy a dejar todo este material, les voy indicando qué es. Obviamente el PPT que vamos a utilizar ahora, el sílabus y todo este material que tiene que ver con lo que nosotros vamos a explicar hoy día. Hay casos peruanos, hay algunos casos extranjeros, hay mucha experiencia sobre el tema del diálogo, y el tema que me han asignado el día de hoy justamente para ustedes es el seguimiento post-conflicto, y eso voy a tratar de utilizar el lenguaje más ameno y más accesible para dejarme entender, porque aquí sí hay varias figuras. Vamos a dividir el evento, tenemos muy poco tiempo realmente, voy a hacer el máximo esfuerzo para darle lo más puntual, en 4 aspectos importantes. La primera es, obviamente, que es un conflicto, solamente a recordar, porque tengo entendido que ya les han instruido, ya los han capacitado sobre el tema. La segunda parte es la mediación dentro de un conflicto, o sea, cómo debería ser una mesa de diálogo, cómo debería funcionar una mesa de diálogo. En tercer lugar, vamos a ver la cultura de paz, pero interpretada desde el punto de vista del valor del diálogo, cómo debería funcionar esto. Vamos a dar un panorama que yo sé que para muchos se van a sorprender, porque eso es lo que piensa nuestro país respecto a los conflictos sociales. Y en última parte es una propuesta que he invitado al doctor Luis Valdivia, y nos va a colaborar con un tema de investigación que él ha realizado respecto a lo que se podría hacer. Es un docente de la Universidad Nacional, le he pedido este favor porque considero que lo que él está planteando debe difundirse en los espacios académicos, y quizás alguno de ustedes, cuando llegue la oportunidad, comience a hacer las investigaciones con caso, porque es un tema muy nuevo. Yo he felicitado a la universidad privada por esta iniciativa, no lo ha hecho nadie, y eso creo que es meritorio resaltar. Entonces, todo este material yo solo lo voy a dejar, supongo que lo van a acordar en el aula virtual. Bien. Vamos a empezar por lo que yo me imagino a estas alturas del diplomado ustedes ya deben conocerlo, ¿no? ¿Qué es un conflicto social? ¿Cómo ustedes lo interpretan? Ideas, ¿ah? Acá no hay respuesta certera ni nada por el estilo, solo ideas. ¿Cómo interpretan ustedes un conflicto social? Un problema que afecta a la comunidad. ¿Perdón? Un problema que afecta a la comunidad. Problema, comunidad. También. ¿Otra idea? Desacuerdo. Desacuerdo. También está por ahí. Acá, capaz los compañeros. Diferencias. Miren, desacuerdo, diferencia. ¿Qué más? Acuérdense de todos los conflictos que han visto en la tele. Intereses. Grupos sociales, ya lo he dicho, como población. ¿Ustedes creen que el conflicto es algo natural? ¿Creen que el conflicto o la violencia del conflicto es algo inherente al ser humano? ¿Creen ustedes? A ver, pongamos el tema patético, porque no tiene otro nombre, violencia familiar. Yo ahorita vengo del hospital, he estado en un caso allá, un niñito de 8 meses le han tirado bebida en la cara. Se han pegado los papás y en la discusión saltó. Yo ahorita ordenaba, bueno, no ordenó, sino que le he pedido a la policía que no lo mueva al chico, porque el papá se lo quiere llevar al bebé.
y el niño lo han traído después de 2 días. Imagínense cómo están infectadas. Es terrible verlo, me ve así. Entonces, cada vez que pasa un evento de violencia familiar, uno se pregunta, pues, cómo son esas frases duras que a nosotros nos han enseñado. A cocachos aprendí, ¿no? La letra entra con sangre. ¿Qué más dicen? Más te pego, más te quiero. Eso es normal. Ahora, vean, todos los cambios sociales de la humanidad han sido en base a violencia. Vayámonos a la edad antigua, un pueblo conquistaba a otro, ¿cierto? Que iba pacífico, hoy te voy a, ¿no? Te voy a ocupar tu territorio, te voy a invadir. Ah, ya, gracias, pasa. Nunca ha sido así. Y muestra de ese alto índice de violencia han sido todas las guerras mundiales, todos los conflictos que han habido entre países, entre personas, ¿no? Entonces uno se pone a reflexionar. Entonces, ¿realmente es inherente la violencia en el ser humano? Esa es una de las preguntas que los sociólogos, los psicólogos, inclusive los abogados, los antropólogos se siguen preguntando hasta el día de hoy. Y eso es lo que nosotros como institución lo vemos todos los días. Hay un libro muy interesante, el doctor Lora Camp, que es un filósofo de la Universidad Nacional San Agustín. Ya él tiene su edad, no sé si habrá fallecido, pero él ha sacado un libro sobre la violencia. Y él explica que la violencia sí es inherente al ser humano. Dice, desde el momento que nosotros nacemos, ya hay un ejercicio de violencia, porque tenemos que pasar toda una presión física y biológica, ¿no? Entonces dice que es inherente. Cuando uno agarra una piedra, todo el músculo se pone tenso, es una violencia. Cuando uno piensa en una venganza porque alguien le hizo algo, ya es una violencia. Entonces él dice que no podemos detenernos si es o no es válido la violencia. La realidad es que sí la tenemos, convive con nosotros y obviamente forma parte de nuestra vida. Y muestra de eso es nuestro país. Más de 200 conflictos mensuales, más de el incremento de violencia familiar cada año es 30%, la violencia psicológica igual, el bullying igual, entonces, y la discriminación que ya prácticamente ya no tenemos límites. Esas situaciones nos hacen pensar de que efectivamente hay algo que tenemos que analizar. Y justamente el diplomado yo creo que responde a esa también necesidad para difundir eso. Porque si bien es cierto, es un tema psicológico, por eso ahora ha salido la psicosociología, ha salido la tendencia o la escuela biológica, la escuela estructuralista, para entender ese problemita. Si realmente es inherente o no. Y creo que ustedes, mejor que yo, han podido ver en los medios, en las películas. O sea, si no hay un acto de violencia, es como que si no hay película. El propio fútbol, ¿no? Si no hay un buen puñetazo, un buen codazo, no hay buen fútbol. Prácticamente en el Perú, si hay una protesta y no hay un muerto, no es buena protesta. Entonces hemos llegado a esos niveles, ¿no? Ahora, agreguemos esa violencia al problema de corrupción. Entonces la cosa como que se incrementa, ¿no? Entonces la idea es un poco acercarnos a esta realidad para poder entender si es que es manejable o no es manejable. Si realmente nosotros, como cultura civilizada, como país, podemos sobrellevar este tipo de elementos. Ese es el objetivo que me he planteado, ¿no? Tratar de indagar, capaz a través de ustedes, ese término. Miren, conflicto social es inevitable. El hecho de nomás, ¿se acuerdan de Aristóteles? ¿Qué dijo? El ser humano es un ser sociable, político. Entonces, cuando nos exponemos en una convivencia social, se generan relaciones sociales y nos exponen, como bien lo han dicho ustedes, a eso. Colisiones, fricciones, disputas, de un grado y signo, ¿no? Se da desde un nivel personal, violencia psicológica, violencia familiar, bullying, etcétera, hasta un nivel internacional que termina con una guerra mundial, inclusive, ¿no? Lo que está pasando ahorita en los países árabes. Dice, no son malos ni buenos, pero sí son parte del desarrollo de la vida nuestra. O sea, somos testigos. Entonces uno se pregunta, ¿qué debo hacer ante eso? ¿Me alineo a la protesta? No me alineo. ¿Participo? No participo. ¿Genero violencia? No genero violencia. Eso va a depender de la cosmovisión que cada uno tenga frente a ese hecho. Y lo que intenta, obviamente, los estudiosos de los conflictos sociales, es que tú no pases del problema, como bien lo dijo el joven, ya, hay un problema, hay una discrepancia, hay intereses, que ese problema no pase a violencia.
O sea, esa es la lucha, esa es la doctrina, esa es la historia, esas son las tendencias en todas las ciencias para que el hombre no pase a ese nivel. Por eso que cuando se hablan aires de guerra, todo el mundo se preocupa, porque saben el efecto económico que va a tener para todos, ¿no? Entonces se crean mecanismos de diálogo. Ahí viene pues la bendita diplomacia, ¿no? Por ahí alguien me dijo, pues entre países no hay amigos, solamente hay intereses. Y si eso trasladamos a nuestra vida personal, creo que tiene mucha razón, ¿no? En nuestro país al menos cada uno está buscando su tajada como de lugar, ¿no? Hace todo para ver, ¿y ahora qué gano yo? ¿No? Entonces tenemos una mentalidad un poquito complicada en estos aspectos. Son fundamentales para el cambio social, ¿no? Definitivamente no podemos negar que las revoluciones sociales en el mundo han generado cambios. Vean nomás lo que pasó en Rusia, lo que pasó en China, lo que ha pasado en Cuba, lo que ha pasado en México, por ejemplo, también ha sido muy importante. La Revolución Francesa, la Revolución Americana. O sea, hay cambios sociales que se dan. Ahora, que esos cambios sean positivos o negativos, solamente que es un objeto de estudio, ¿no? Un objeto de análisis. El problema no son los conflictos. Entonces, cuando uno tiene un problema, no siempre va a terminar en un conflicto. El problema es la violencia que genera, valga la redundancia, ese problema. He ahí el talón de Aquiles. Porque nosotros lo que vemos en la tele no es el problema. Lo que vemos es la explosión del problema a través de la violencia. Por ejemplo, cuando hubo el caso de Bagua, ¿qué es lo que salió a la luz? Los muertos, los policías, todos se atacaban, los heridos, ensangrentados, ¿no? En el Moquegua igual, todos los heridos ensangrentados. En Tacna igual, ¿se dan cuenta? Entonces, muchas veces el problema no es para tanto, con toda sinceridad. Yo que participo acá en todos los conflictos sociales de TAN, trato de ir a todos, porque definitivamente es un tema de entendimiento. Tenemos un Estado que cierra la puerta, tenemos una ciudadanía que exige sus derechos, que respeten sus derechos, que solucionen su problema, y tenemos un Estado que cierra la puerta. ¿Y por qué digo cierra la puerta? Porque se van, pues. No hay personal especializado en conflictos, no hay personal que ni siquiera tenga poder de decisión para decirles algo capaz que pueda mantener la calma, ¿no? No, se van. Y esto ha pasado al gobierno regional, municipal, etcétera, etcétera. Entonces eso enardece los ánimos. En uno de los últimos conflictos que me acerqué, que colaboré mucho con el gobierno regional, ¿saben qué quería la población? Miren, es algo bien curioso. Quería la copia de un expediente administrativo de un mercado. Una copia, señores. No les quisieron dar, porque obviamente este grupo era el que estaba en contra de ese proyecto. Tenemos una ley de acceso a la información pública que tiene que darle. No le dieron, se armó semejante conflicto. Y cuando yo los hice pasar para conversar, si quisieron aprovechar de la buena bondad, pero no contaban que ahí adentro estaba toda la policía, se declararon en huelga de hambre. Todo por un expediente, señores. Estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, convenciéndolos que eso no era el camino. Y ningún funcionario representante. El que llegaba, yo no sé nada. Entonces eso callaba los ánimos. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces el problema no es el que dicen o no es el que se ve. El problema amerita un estudio. Y cuando ya revienta el conflicto social, nos damos cuenta que el problema no era para tanto. Así les digo con toda sinceridad. Es un tema de información. O muchas veces utilizan el conflicto para expresar otros problemas. Hay muchos conflictos en Perú, nos faltaría tiempo para analizar cada uno. Por ejemplo, lo que pasó en Desaguadero, ¿no? Cuando mataron al señor alcalde. ¿Cuál es el problema ahí? Corrupción, dijeron, ¿no? Corrupción, que se robaba la plata, no hacía obras. Cuando fue la Contraloría, todo estaba bien. No había ningún problema de corrupción. Más bien el alcalde había agilizado todos los expedientes para las obras públicas. Imagínense, le costó la muerte. ¿Y por qué le costó la muerte? Porque no fue transparente. Porque también le pidieron copia de los expedientes. Miren el costo social tan alto. Entonces, esas cosas son lo que preocupa. Si el Estado estuviese preparado para poder filtrar estos problemas desde antes, o mejor dicho, cuando ya se tenga el problema enfocado, yo creo que no pasaría esto.
¿Sí o no? Claro, disculpa que te interrumpa, porque creo que el tema de ILAVE es interesante respecto a conflictos. Y ahí señala usted claramente cuando el Estado cierra las puertas. En el caso de ILAVE, todos los entes del Estado se negaron a asumir el tema como tal, porque eso fue la crónica de una muerte anunciada. Exactamente. El Ministerio Público no intervino, el Poder Judicial no intervino, el gobierno ejecutivo no intervino, la policía no podía hacer mucho. O sea, ese tipo estaba condenado a morir porque la masa estaba infrabolizada y no entendía razones, no había posibilidad de diálogo. Entonces, eso, a lo que tú señalas, es la forma como creo en el país a veces sufrimos los conflictos, no le damos importancia y solamente cuando el conflicto explota, recién nos ponemos a ver qué está pasando. Es el caso de la huelga de profesores, igualmente un conflicto social que no se perdió incluido por nada ni por las instancias respectivas. Sí, realmente hay una frase clara, ¿no? La violencia es la partera de la historia. Así es. Eso es frase dura, pero sí. Dura, pero cierto. Sí. Agregando lo dicho, siempre dos cuestiones importantes. El Estado no tiene entes que estén debidamente capacitados para solucionar problemas. Pero por otra parte encontramos que los conflictos se generan porque no se emplea una estrategia de tal modo que se prevea los conflictos antes que pueda explotar. Entonces, lo que debería hacerse es, hay en el Perú infinidad de problemas sociales. Entonces, si nosotros conocemos la situación ya de contradicción que existe en determinados organismos, grupos sociales, entonces lo que tiene que hacer el Estado es hacer una acción preventiva para, en esa acción preventiva, establecer mecanismos de diálogo, mecanismos de conversación y en esa conversación ir solucionando los posibles problemas que se puedan presentar. Entonces, yo creo que la acción más importante, la estrategia más valiosa sería prevenir los conflictos, hacer un estudio sociológico, antropológico, para poder encontrar la solución a través del mecanismo de diálogo. Porque después de, ya es bien problemático darle solución. Y además el costo social, económico y de vidas que se generan después de. Totalmente de acuerdo con mis dos opiniones. Miren, y es más, si nosotros nos preguntamos en qué momento deberíamos tratar los problemas de la población, en qué momento el Estado debería captar esas dificultades que la población está capaz protestando o simplemente está en una situación de efervescencia que todavía no ha reventado. La ley 26.300 es la ley de participación ciudadana. ¿Ya? ¿Qué dice esta ley? Es el mecanismo por el cual nosotros como ciudadanos nos acercamos a la cosa pública, al Estado. Y se han creado una serie de espacios para que los ciudadanos puedan participar y puedan obviamente, capaz, no sé si la palabra correcta es gestionar, pero sí colaborar, creo yo, con su capacidad crítica, su capacidad de conocimiento, capaz experta que tenga diferentes temas. Pero estos espacios en la realidad no se están llevando tal cual señala la norma. Por ejemplo, los presupuestos participativos. El Estado dice, señores, yo tengo 50 millones de soles, ¿qué hacemos? Entonces se hacen talleres, trabajo, dice, bueno, lo que necesita Tacna es una canchita de fútbol, ¿no? Como hizo mi amigo de Alto de la Alianza, ¿no? Su, ¿cómo se llama? Piscina. Ya, ahorita está con proceso de corrupción. No hay agua en Tacna y hace 20 piscinas, ¿no? El puente de entrada a Cono Sur. Hasta un niño de 5 años se da cuenta que el puente era para el otro lado. ¿Sí o no? ¿Cuánto costó eso? Y yo les cuento esa del puente, ¿eh? Fueron los de la empresa a la defensoría a decirnos de que estaban incómodos porque el alcalde se había comprometido en darles 6 millones, ¿no? Pero solamente le habían dado, perdón, el alcalde le pidió 6 millones y ellos habían quedado en 2. Eso fueron a decir. Entonces, el nivel de corrupción es tan alto, ¿no? Y lo más gracioso es que eso subió a, si no me equivoco, más de 10 millones al final. ¿Y saben cuánto valía si lo hacían debajo de tierra? No superaba los 2 millones. Y esa era la solución
porque como somos una zona sísmica, esa es la solución. Pero entonces la participación ciudadana no llega a esos temas, por una simple razón, porque no hay una ley que conecta el dinero del canon con los recursos ordinarios de la municipalidad. No hay una ley hasta el momento. Entonces, si el alcalde quiere y se inventa y capaz busca un aspecto político, lo incluye. Pero en la mayoría de casos no lo incluye. Entonces, ¿cuánto presupuesto queda para que la población decida? Muy poco. Y la población también está pésimamente orientada porque ve ese dinero y piensa que es una gran torta. Entonces, ¿a quién les invitan al presupuesto participativo? Juntas vecinales, los amigos del alcalde, ¿no? Tratan de mover gente que sea conocida para que nadie se oponga. Pero los sectores vulnerables a la cual esas obras tienen que ir, ninguno. No va TBC, no va SIDA, no va discapacidad, no va pobreza. ¿Se dan cuenta? Entonces las obras resultan totalmente inadecuadas. Entonces el presupuesto participativo, al final entre gallos y medianoche, se firma. Y lo más triste es que si por ahí surge una contradicción, cuando llega el órgano que planifica y aprueba, no se aprueba. Y quedó en nada. O sea, se han reunido 3 meses para nada. Pero sí procede el canon. Pues ustedes habrán escuchado pegar en sus placitas el alcalde con la cara de toda su familia, ¿no? Acá hay obras para jalarse los pelos, les diré. ¿Cómo se llama la zona del Oro Verde? Cairani, donde está el orégano, de Candarabe más abajito. No, Cairani creo que es. Han hecho una iglesia, es 2 veces más grande que la catedral. 2 veces, es inmenso lo que han invertido ahí. Y no hay cura. No hay padre. Va una monjita colombiana de Tarata de vez en cuando, hace una paraliturgia, algo así. Yo al alcalde le dije, acá tienes problemas de salud, tienes problemas de agua potable, tienes problemas de desagüe, y tienes problemas de luz. ¿Qué haces tú haciendo iglesia? No, lo que pasa es que la luz me va a donar tal, ¿no? Y yo les cuento, ¿no? En toda la zona altoandina tenemos un grave problema con la calidad de agua. Ahí hay que pensarlo 2 veces para tomar el agua. Está altamente contaminada, es una contaminación natural, porque somos zona volcánica. Solamente se trata el agua en Tacna, si no me equivoco, Pachía y creo que es Locumba. Después, todos a nuestra suerte. Entonces, ese sería un buen motivo para hacer tesis, ¿no? Entonces, pero esa zona también, entonces no, los presupuestos yo entiendo, porque ellos me dicen, hacer una obra de saneamiento pues cuesta millones de millones. Entonces yo solamente cuento con 10.000 soles. ¿Y cómo si yo semejante iglesia? No, que la población nos adora. ¿No? Entonces son situaciones que a veces contradicen lo que realmente uno quiere. Entonces cuando se presenta un conflicto social, te das cuenta pues, que la población reacciona, a veces tiene razón, otras veces no, pero hay una gran sensación de insatisfacción. Hay una gran demanda social, pero el Estado no la puede cubrir y no hace nada para cubrir. Y otra situación más de presupuesto participativo. ¿Qué pasa en Tacna? Primero saca el presupuesto del gobierno regional que tiene más plata, después la provincial y al final la distrital. Entonces cuando la distrital quiere hacer algo grande ya no puede, porque ya se le cortó todas las accesos. Porque lo real es que empiece la distrital y si quiere hacer una obra la distrital y no tiene plata, la manda a la provincial. Si la provincial no tiene alcance, la manda a la regional. Así debería ser, no, se hace al revés. Entonces el gobierno regional se asegura, hace su presupuesto, cierra puertas, no tengo plata, se acabó esto. Ese es uno. El otro elemento fundamental que ayudaría mucho a evitar los conflictos sociales, las audiencias de rendición de cuentas. Una audiencia de rendición de cuentas, ¿qué dice la autoridad? Señores, he recibido 20 millones, ahora les voy a contar en qué me lo he gastado. Entonces hago audiencias, saco reglamento, invito a toda la población, entrego un resumen ejecutivo cada uno, para que la gente sepa en qué se ha gastado su dinero, producto de sus impuestos que pagan y otros ingresos más, ¿no? ¿Y qué sucede en la práctica? ¿Cuándo citan a la audiencia pública? Después de 2 años. O sea, cuando la gente ya se olvidó hace 2 años. Segundo, el resumen ejecutivo, te lo doy el día de la audiencia. Ni mandará que pues, que se van a leer 120 páginas en 5 minutos. Entonces, ¿qué sucede? Las audiencias se convierten al final en una discusión hasta política, ¿no? Y comienzan a hablar de tu mamá, de tu papá, de tu tío. ¿Y qué dice el reglamento? Si no hay garantías, se suspende la audiencia y se da como dictado y se acabó listo. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros hemos intervenido para que, otra manera, antes de continuar esa parte, otra manera es sacarle la vuelta.
La norma que ellos sacan dice que yo quiero participar, quiero hacer uso de la palabra, me inscribo, ¿de acuerdo? Se inscriben 10, pero a la audiencia van 500. Y yo, qué pena, de los 10 solamente han venido 2, no en mayoría, sería la audiencia por hecho. Injusto, ¿no? Injusto, pues señora. Por eso que me gustó mucho la actitud de un alcalde, no voy a decir su nombre, que pasó eso. Él decía que le estaban boicoteando. No, yo sé que lo había hecho. Era evidente. Porque inscribo y no lo digo y no vengas, ¿no? Entonces le dije, señor alcalde, usted tiene el poder en este momento, de acuerdo al artículo tanto, pedir que intervengan con mano alzada. Usted puede, eso está dentro de los principios democráticos. ¿O no lo va a hacer? No, claro, por supuesto. Y comenzó a preguntar a mano alzada. Y esa audiencia fue un éxito. Toda la gente se sintió escuchada. Reclamaron, le dijeron subido, obviamente, ¿no? Porque eso es parte también, ¿no? Le dijeron subido, ¿quién no le dijeron? Pero la verdad que él al final sintió que había bajado una presión social. Entonces, esos espacios de participación son para eso. Ya, el otro tema, transparencia. No tienen al día sus portales, uno pide información, no le da. Y el ciudadano, ¿cómo va a aportar de un espacio si no conoce? Es igual que yo le cito a usted, vamos a hablar sobre la TBC en Tacna. No saben cuántos TBCanos hay, no saben cuántos están muriendo, no saben cuál es la proyección, si va a subir, va a bajar, cuál es el problema de la TBC, no saben. Y van a hablar de eso. O los invitan a participar, a hablar de ese tema. Entonces, hay un gran problema de información a la sociedad, porque el derecho al acceso a la información pública es vulnerado. Y encima han hecho unos cambios, últimamente esa norma, que más parece que favorecen al Estado que a los ciudadanos. Porque la ley antigua que era, usted le dio la gana de saber mi sueldo, me presenta su solicitud, quiero saber cuánto gana el defensor. Yo agarro, le doy copia de mi planilla, toma. Yo gano $1 millón. Es público, porque esa plata me la pagan los ciudadanos, me la paga el Estado a través de la recaudación tributaria y otros impuestos más, ¿no? Es público. ¿Qué decía la ley? Yo tenía 7 días, ampliable a 5 días más. Y si tú no me dabas en los 5 días de ampliación, yo te podría denunciar por abuso de autoridad, te podría quejar, te podría hacer 1000 cosas, podría ser. Procesos de áreas data, contencioso administrativo, y encima era falta grave. ¿Cómo han modificado ahora? Han ampliado a 12 días de entrega. Y si no te puedo dar información, yo como Estado te voy a decir, ciudadano, no te puedo dar información. No la tengo a la mano, se ha perdido. Regresa en diciembre del 2020. Yo sé que soy exagerado, pero está dando esa facilidad al Estado. Entonces, esa situación va a traer más problemas, porque en los presupuestos participativos, en las comisiones se forman personas vigilantes, ¿no? Personas que están detrás de la obra, personas que se van a ver la obra. Señores voluntarios que no cobran ni un sol, preocupados por su ciudad, ¿no? Y les cortan el acceso a la información. Entonces, ahí va a haber problemas más adelante. El otro tema es, de participación ciudadana, es la reunión de los vecinos, de las asociaciones. Entonces, acá nos encontramos ante un problema de organización, porque solamente el centro, el distrito de Tacna, tiene juntas vecinales. La periferia, por ejemplo, Ciudad Nueva de la Alianza, ellos trabajan con asociaciones. Entonces, la asociación como que está más metida en sus cosas de ellos que en la participación. Pero yo como siempre les he dicho a los alcaldes, tienen que prepararlos, hay que ir allá. Si Mahoma no matiza, tú ve a Mahoma, pues, ¿no? Cono Sur ya un poquito que ha mejorado eso, entonces la participación se está dando. Entonces llegamos a otro espacio más importante. Tenemos el presupuesto, tenemos la revisión, tenemos la transparencia, ¿no? Tenemos el tema de la junta de vecinos, ¿no? Existe un documento que se llama el proyecto concertado o el plan concertado. Ya, ese plan concertado, ¿qué es? Participa la autoridad, participa los regidores, los consejeros, los que correspondan, y participa la sociedad civil. Entonces, en ese plan regional o plan local, porque puede ser en municipalidad distrital, provincial o regional, ¿ya? En ese plan yo digo qué problemas tengo como ciudad. Yo digo ahí, tenemos este problema, tenemos esta fisura, tenemos lo que ha pasado hoy día, también por eso fui al hospital, el tema de drogadicción. Cada año veo que más jóvenes ingresan al área psiquiátrica por drogadicción y están entrando niños de 13 y 14 años.
O sea, esa es una situación de alarma que ninguna autoridad lo quiere ver. No hay ningún proyecto para ellos. Peor aún, no tenemos ningún albergue público para ellos. Los dos albergues privados no están autorizados con el área de salud, porque la metodología que ellos utilizan es pues, más te quiero, más te pego. Resultará en uno, en dos, pero apenas pisa la calle ya saben qué pasa. Entonces esto se requiere un trabajo para controlar el tema de la drogadicción, un trabajo con los padres, con la familia, con él. Lamentablemente el hospital está muy limitado. Solamente te mandan al psicólogo, el psicólogo le haga bonito, se va a su casa y no pasó nada. Y el chiquito de la noche sigue haciendo. Entonces se ha convertido en un problema social. Pero si ustedes van a los presupuestos participativos, ninguno habla de eso. Si ustedes van a los presupuestos participativos, nadie sabe de TBC, que es otro problema grave en nuestro país. Y especialmente en tal. Y ese es un problema de alimentación. Entonces, los problemas realmente que nos preocupan como sociedad no son vistos en nuestros espacios. Entonces, ¿qué sucede? Es una tetera que comienza, ¿no? Hervir, y tarde o temprano puede hervir. Por eso que esa es la preocupación. Yo agradezco la participación de los doctores, porque estamos analizando una situación que en la medida que haya prevención, todo se puede hacer, pero tiene que ser una preparación totalmente consensuada, trabajada. Realmente la mayoría de conflictos sociales en el Perú, todas las autoridades que participan o quieren hacer algo, más parecemos bomberos, ¿no? Y cuando yo les dije y le hice la propuesta a los gobiernos locales, la Unión Regional, de hacer un área de prevención de conflictos, me miraron como un marciano. ¿Qué tiene? Me dijo, eso hay que pagar, no está en la planilla, no está en el cuadro de asignación de personal. Entonces no hay voluntad, pues, no hay voluntad política, pero siguen teniendo los problemas. Entonces yo a veces con mucha pompa, cuando pasan los conflictos voy, le dije que había que hacer un área, le pedí por favor que lo hiciera, porque esto va a ser todo el año, y más aún cuando se acercan elecciones. Sí pues, me dijo, pero ya veré qué hago. Pero otro alcalde sí tuvo la gallardía de crear un área de imagen institucional y prevención de conflictos. Eso fue en la provincial. ¿Te acuerdas, Álvaro, el negro Lara? Ya, Beto Lara, un excelente trabajador de la municipalidad, una persona amiguera, conocía a todo el mundo, muy aperturado. No duró 3 meses. No duró 3 meses. Cuando yo lo capacité, se quedó, pero ¿no? Preocupado, porque sabía que eran muchos problemas detrás y sabía que la municipalidad a esos problemas los tapa, los cubre, los marea, le da 1000 vueltas y no soluciona. Entonces él se sintió, pues no. Y creo que eso lo saturó más porque al final renunció a la municipalidad. Renunció, ahora trabaja de docente universitario y está feliz, ¿no? Entonces esa área ha quedado ahorita vacía, por ejemplo. Entonces, si todas las instituciones tuvieran un mecanismo de prevención mínima, yo creo que sí se puede hacer algo. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando la autoridad está postulando, o perdón, el candidato está postulando para ser autoridad, ahí sí pues enamora, ¿no? Enamora a la población, te promete 1000 cosas, empezando por trabajo, te regala pota, cebolla, papa, atún, y cada vez están más sofisticados los regalos, ¿no? Y todavía se dan parrilladas también, o la apoyada. No, ahora ya se dan el lujo de ir al presidente de la junta vecinal. ¿Cuántos tienes? Tengo acá 200, ya toma 200 paquetes. Y con nombre y apellido. O sea, eso es una vulneración a muchos aspectos, ¿no? Y allá los presidentes de junta vecinales que aceptan, ¿no? Entonces, cuando ya llegan al gobierno, empieza el divorcio. Obviamente, ya consiguió lo que quería. Esos espacios de participación que les he hablado, ya se imaginarán cómo funcionarán. Y ahí viene el conflicto indirecto, que al final se convierte en directo. Entonces, ese tema es el que preocupa. El caso de Viñani, por ejemplo, ¿no? Esa área que sale en conflicto ahorita, yo hablo con los dirigentes y así me dijeron, ¿no? Doctor, en campaña vino acá el alcalde y dijo bien claramente que nos iba a dar el título a todos. Así, nos iba a dar a todos sin ningún problema. No se habló nunca de subasta, no se habló nunca de venta pública, nada. Iba a ser directo porque estamos nosotros más de 7 años acá viviendo. Listo. Llegó al gobierno y ¿qué pasó? Hizo la subasta. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Roberto será, pues. ¿No? ¿Cuántos millones estamos hablando? ¿De cuántos millones? Ahora es un solo dueño y van a seguir los conflictos, porque ahora ese dueño va a asumir todos los desalojos a ciertas personas, va a generarse otro problema. Ya me han dicho, doctor, acaba de correr sangre.
Así me dice la gente. Acá va a correr sangre. Hablé con las autoridades, le digo, ¿para qué prometen cosas que no lo van a hacer? O si ustedes sabían de que podría pasar este conflicto, debí prevenir, ¿no? Señora, te voy a dar un terreno por favor. Te saco del problema. No. Bueno, también son como 600 personas. ¿Dónde las voy a llevar? Entonces, es toda una situación, en nuestra región estoy hablando. A veces no es tan visible, porque ustedes que a la prensa le gustan más los aspectos políticos, los aspectos, cómo chancar a la autoridad, cómo darle bajo, más están en eso. Yo a veces discuto un poco con la prensa, he tenido un problemón el día de ayer, porque yo declaré anteayer sobre el tema del censo y sobre el tema del hospital psiquiátrico, y me han puesto todo lo contrario de lo que yo he dicho. Me ha caído el coronel, me ha caído el director del hecho me han llamado de Lima, me han hecho un gargamontón. Estoy a todas hacer mis cartas notariales. Han transversado lo que uno dice. Entonces, ese es otro problema. Otro problema que podría generar conflicto. ¿No? Se me puso guapo ayer. Quería que yo vaya y borre diario por diario. Yo voy a borrar el problema de él. Pero ya aprendí la lección. Tengo que andar con mi grabadora. ¿No? Es muy nuclear de defensa. Entonces, también los medios de comunicación no se prestan a hacer un periodismo de investigación, solamente ven la punta del iceberg. Y eso es lo que genera más problemas, ¿no? Porque sabemos bien que hay muchos medios que asusan a la población. ¿Qué están diciendo del censo, Radio Caprino? Tírenle la puerta, tírenle agua, tírenle orines, no la atiendan, porque si no ustedes no van a trabajar. Y si está cerrada la casa, no pasa nada, el encuestador se va. Imagínense que eso no es faltar a un deber ciudadano, faltar a un Estado constitucional de derecho. Ahí está, pues, ¿y quién los controla a ellos? No existe un mecanismo, porque la Federación de Periodistas en Lima, que tienen un tribunal, solamente son para algunos medios, especialmente el Correo, Expreso, Perú 21, ¿no? A ellos sí los llaman la atención, pero no tienen mucho efecto, es una cosa muy exhortativa, ¿no? Y los demás hacen lo que quieren. Acá había un alcalde, yo lo recuerdo, no voy a decir el nombre, pero contrató a un abogado exclusivamente para escuchar la radio, nada más. Él paraba sentadito con sus 4 radios, yo no sé cómo hacía el hombre, pero y cualquier cosa que decían del alcalde ya comenzaba con las querellas. Sí, pues para eso lo contrataron, y la verdad que bajó el ataque al alcalde. El alcalde no salía al medio, no hablaba, no respondía nada, facilitaba mucha información. Yo lo felicité una vez porque le llegaron tal cantidad de información. Yo le dije, ¿por qué no tiene usted afuera? Usted, señor, se pone muy exquisito, pone un horario ahí para atender a la junta vecinal un día, vaso de leche otro día, no, eso está mal. ¿Qué dice la ley 27.144? Se atiende de acuerdo a un orden, a una prelación. ¿Se dan cuenta? Y si hay 50 que han llegado hasta las 2 de la tarde, a los 50 atienden. Pero este señor exquisito no quería. Pero tanto fue la presión que le hicieron una protesta por el tema de atención. Él de cólera hizo un kiosco a la entrada de la municipalidad. Así les cuento, hizo un kiosco. Puso un sillón giratorio, puso su escritorio. Yo voy a atender toda la mañana a cada doctor, de pura cólera. Entonces nadie creía que el alcalde estaba ahí. Toda la gente pasaba, decía, señor, ¿no? Y él volteaba, buenos días, ¿cómo está? Soy el alcalde. Y todo el mundo se quedaba y se pasaron la voz colaza, diciendo, 2, 3 cuadras. Y él comprendió una cosa ahí muy interesante. Bajaba la presión social. Porque él mismo me dijo, no, me piden cosas que no es mi competencia, inclusive, pero es tu pueblo, el que te eligió, hay que escucharlo. Al final el servidor público o funcionario se convierte más en psicólogo que servidor, ¿no? Y él se dio cuenta que esa fue el arma secreta para propiciar muchos cambios. ¿Y saben cómo cambió? Comenzó a ir a las juntas vecinales. Hacía sus audiencias en las juntas vecinales en las noches y atendió varios sectores. Yo lo felicité por eso, que muy pocos lo hacen, muy pocos lo hacen. Entonces, ese tema de conexión, Estado, población, sociedad civil, si funcionara como debería ser, tenga la seguridad que disminuirían los conflictos. Pero yo veo mucho corte. Por eso que el panorama, por ejemplo, de los conflictos sociales, es todo lo que ustedes han dicho. Yo creo que hasta más todavía, ¿no? Hemos intentado dar un breve concepto, porque si nos vamos a la doctrina plena sería que van a encontrar 100.000 en todos los aspectos. Lo que sí nos queda claro con todo lo dicho, que es un proceso complejo,
Nadie puede negar que acá hay, como bien lo han dicho, intereses, hay problemas, hay propuestas, hay diferencias, roces, etc. Entre el Estado y la empresa. ¿Por qué la empresa? Porque la actividad económica en el Perú lo hacen las pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, el comerciante que vende su papita en el mercado. Todos realizamos actividad económica porque tenemos que vivir. Ustedes cuando sean abogados también van a tener que tener actividad económica. Entonces cuando hablo de empresa me refiero a la actividad, ¿no? Y obviamente también a las empresas constituidas como personas jurídicas. Dice, perciben que sus posiciones, como lo dijeron, intereses, objetivos, valores y necesidades son contradictorios. Esa es la palabra también clave. Entonces hay un choque de intereses. Yo quiero que haga mi canchita de fútbol, a mí no me da la gana. Yo en ese sitio voy a hacer una pileta. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí nomás ya comienza un choque, ¿no? Y obviamente que esta contradicción, si no es tratada preventivamente y con tiempo, no debería derivar en violencia. Entonces, la lucha del tema, y yo creo que en eso sí yo felicito nuevamente a la universidad, lo que se pretende en este diplomado es justamente entender esa relación y prevenir ese conflicto. Yo he felicitado públicamente a la universidad, porque mi lucha yo ya la tengo 14 años con el tema de conflictos sociales o relaciones públicas, y no hay esa óptica políticamente de atender. Yo he revisado los planes de gobierno, todos hablan de prevención de conflicto, de transparencia, todos hablan, pero los hechos no. Por eso que ahí está la labor nuestra. Yo invitaría realmente, y por eso fue el motivo de que he invitado al doctor Luis Valdivia, él ha hecho una investigación de conflictos sociales en Után. Él tiene una propuesta muy interesante, no les voy a contar más, ojalá venga para que les explique esa posición y ojalá motive a muchos de ustedes a seguir investigando este tema. Este tema es nuevo, es un tema virgen en nuestra región. Si por ejemplo ustedes abarcaron nomás el conflicto social que tenemos acá permanentemente con los usuarios del seguro social, por ejemplo, tienen para sacarse 20.000 pesos. Hipólito Unanue, 20.000 pesos. Problemas de prestación de agua, 20.000 pesos. Entonces, y yo ahí felicito, reitero, al diplomado, a los organizadores, porque la idea de los diplomados, señores, es fomentar investigación. Que ustedes conozcan un problema así de cerquita, que se aproximen lo más posible al tema y motivarlos a que investiguen. Y creo que eso también es uno de los objetivos. Los elementos ya lo hemos dicho, hay un problema, lo dijeron ustedes, hay actores que van a intervenir y hay un proceso. Y ese proceso, lo ideal es que no se encadene en violencia y aspiremos capaz a un posible mecanismo de diálogo, ¿no? Los actores, hay 3 actores, seguramente eso ya lo han visto, los primarios, secundarios, terciarios. Cada actor depende de su nivel de responsabilidad frente a ese conflicto, ¿no? Generalmente el primario es el que le afecta, ¿no? Le afecta directamente la instalación capaz de una mina o de una empresa, ¿no? Actores secundarios no participan directamente, pero también tienen su responsabilidad, ¿no? Los terciarios son los que miran de lejos, pues, pero les preocupa el tema. Capaz ahí podemos ser instituciones, puede ser los medios de comunicación, puede ser el vecino en la otra cuadra. Aunque no parezca, estimados jóvenes y colegas, entran en conflictos todos los tipos. El último conflicto que atendí fue uno de Leoncio Prado. Ustedes, ese material para poner el cerámico, ¿cómo se llama? No, pero el polvito para que pegue, no me acuerdo, que es un cemento blanco. Ya, lo están alterando. Lo están alterando, señores. Así que ahora hay que mirar hasta la bolsa, está abierto o no. El Leoncio Prado tenía una chancadora de un sitio donde guardan carros y mezclan ese producto, o sea, le quitan la mitad y te meten la chancadora con yeso, o sea, las piedras molidas con yeso. Y así lo están vendiendo como original. Eso se detectó, por ejemplo. ¿Y cómo se detectó? Porque el polvillo eleva, pues, el polvillo se eleva mucho. Y todos los niños alrededor comenzaron a toser, tenían mucha alergia. Y el médico no te va a decir que es producto de eso, no solamente te dijo de que hay un factor alergeno ahí cerca local. Y los vecinos descubrieron porque ellos trabajaban en la noche. En el día prendían un camión, esos Volvos grandes, y todo el mundo pensaba que era un sitio donde arreglaban carros. Por el sonido, era que estaba funcionando la chancadora. Ubican acá donde está Morcos en el parque industrial, detrás de ese colegio grande. Ya, en ese colegio, ¿qué pasaba? Al costado llegan los niños al colegio normal todos los días, especialmente los de la turno de la noche,
y con los ojos inyectados. La historia dijo, acá están fumando. Revisión a todos los alumnos. Acá están fumando, ¿no? Acá hay colectivos, tal vez están metiéndole marihuana, qué sé yo. Y en la revisión que hicieron, habían 2 chiquitos que tenían marihuana, 2 jefes. Uy, todo un escándalo, toda una situación. Niños drogaditos. Pero el problema no era ese. Porque si estos chiquitos no habían consumido y tenía los papás, le sacaron exámenes, le sacaron el pelito, la sangre, no sabían qué hacer, después el chico destrozado ahí con tanto examen y el niño no tenía ningún problema de drogas. Entonces era un factor alergeno, externo. Hasta que comenzaron a dar seguimiento. ¿Y qué pasaba? Que era una empresa que obviamente de día era pues un, ¿cómo le llaman? Planchadores, los que habían choques de carros, de día. Y en la noche reciclaban el aceite quemado. El aceite de los vehículos lo hacen hervir de nuevo y sale un poquito mejorado y lo mezclan con el nuevo y ya saben cómo venden. Entonces, un seguimiento de noche y generó todo un conflicto en el colegio, en el barrio, todo. Hasta que detectaron la empresa, ya se imaginarán. Yo le pedí a la municipalidad por prevención intervengan antes, la gente se va a meter, va a haber otros heridos, ¿no? Por eso que hay que actuar. Y cuando descubrimos la historia de los subdocumentos, la municipalidad le había dado autorización. Y había incluido un requisito básico. Cuando uno hace empresas de esa naturaleza, los sectores tienen que opinar. Por ejemplo, yo hago una clínica. ¿Qué sector tiene que opinar? Salud, pues. Obvio. Ya, yo hago un tema de reciclaje o una empresa de reciclado, producción. ¿No? Y así sucesivamente. La municipalidad le había dado la licencia sin eso. Entonces, yo como defensoría solicité, a través de una recomendación, que se sancione y que se cierre esa licencia. Ya se imaginarán, la municipalidad agarró, la defensoría dice que cierre y le cerró. Y tenía a todos los empresarios en la oficina. Que nos hemos creído, que aquí para allá, bueno. Al final le dije, cumplan los requisitos de produce y yo creo que no hay ningún problema. Porque usted está reciclando, usted está con licencia para otra cosa, no para reciclar. Y cuando fueron a Lima, ya se imaginarán. ¿Qué piden ellos? Lima, como 20.000 requisitos. Ese es el otro asunto. No podían, eran inalcanzables. Ahora no sé dónde se harán Lima, porque estoy seguro que siguen con el negocio, porque es muy rentable. Esto es sinvergüenza, disculpen la expresión. Se compran el aceite original, lo abren, la mitad lo sacan y meten en el reciclado, chocolatean y lo venden como nuevo. Y tienen el aparatito para sellar y parece nuevo. Y todavía la plaquita que ponen acá también. Imagínense cuántos carros están malogrando en Tacna. Y no es una, son varios. Y así podemos citar un montón de ejemplos que generan conflictos interpersonales. Vino una ONG a Tacna y analizó los problemas de agua. O sea, solamente conflictos de agua. Y PROGA, creo que se llamaba la institución. Se fue a la zona alcoandina. Cuando vino el hombre vino asustado. Porque el dato que yo le di del problema del agua eran problemas más que todo Estado y ciudadanía. ¿Ya? Que son pocos, pues es uno solo, EPS, nada más. Cuando el hombre vino a la zona alcoandina tenía 450 conflictos entre usuarios del agua. Y allá sí se matan por el agua. Entonces el hombre me señalaba, pues, ¿qué está haciendo el Estado? Especialmente las municipalidades. Ahí existen los juntas de usuarios que son entes privados, ellos controlan el agua. Entonces hay una contradicción en cómo yo me reparto el agua, ¿no? Y esa es otra figura. Y esa es la otra figura, pues, que nos demanda de alguna manera conflicto. Entonces no son visibles. No son visibles. Ese dato yo me pareció muy importante porque nosotros viajamos constantemente, no lo veíamos así. Era prácticamente, ellos han estudiado a nivel de hormiga estos problemas. Y la verdad que ha sido muy útil su información. Al que guste, ahí tengo la información, porque fácilmente de ahí salen 50 veces. ¿No? Entonces los factores están definidos. El proceso, seguramente ya lo han visto en las clases anteriores, solamente estoy recordando, resumiendo, tiene que ver con un tema de percepción. Por eso les decía al principio, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Se dan cuenta, en un ratito nomás sacamos más de 8 ideas, y todas diferentes, ¿no? Entonces hay un tema de percepción frente a ese conflicto. Hay un tema de emoción. Bueno, los peruanos somos recontra emotivos, eso sí, por eso que somos diabéticos, hipertensos, sufrimos de todos los males, porque exageramos nuestras emociones. O somos extremadamente tristes o somos realmente felices. No, miren nomás el fútbol. Ese niño de 5 años que ha sacado en
YouTube, gritaba el chibolo, parecía que le habían pagado, ¿no? Entonces somos muy exagerados. Entonces, imagínense ese cúmulo de emociones en un conflicto social. Bueno, es evidente, por eso que hay muertos y heridos. Lo que pasó en Puno, destruyeron un montón de locales institucionales, quemaron patrulleros, etcétera, ¿no? Y yo decía, ¿qué culpa tiene la SUNAT en este caso? Porque ellos no han dado la autorización de la empresa minera, pero la quemaron toditita, se ha perdido un montón. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí había otro interés. Me aprovecho del caos, y como yo doy impuestos, ¡vamos a la SUNAT! ¿Han visto la SUNAT ahora cómo la han cambiado? Porque también se metieron acá, pues, cuando hicieron el canazo. Han puesto unos rollos para, cuando haya conflictos, baja el rollo. Se van a demorar más tiempo en abrir eso, porque han puesto doble. Porque tienen información muy valiosa, ¿no? Entonces, son temas que, como ustedes se pueden dar cuenta, la prevención más suena a defensa, ¿no? A defensa material, física, ¿no? Ahora los vigilantes, por ejemplo, los están preparando en artes marciales. Los serenos ya están recibiendo clases de artes marciales. Dependiendo, ¿no? Si tú no tienes buena abertura en piernas, karate. Si tú tienes abertura en piernas, taekwondo. Así es. Y si tú eres bueno para los dos, full contra. Ahora, pero miren, más prefieren invertir en 3 profesores que invertir en una persona que prevenga el conflicto. O sea, ese es el asunto. Por eso que voy a un conflicto, lo único que son quejas. Que me pegó, que me jaló, que me gritó, que... ¿no? Y los policías pues están ahí serios, ya tienen una formación ellos. Es su labor, lamentablemente es su labor. Como yo le dije al coronel, si se aplicara una buena política de prevención, ustedes no deberían estar acá, deberían estar cuidando las calles. Sí, pues, porque ahora me lo chancan a un personal, prácticamente son 24 horas que va a faltar uno en las calles, y eso es lo que más falta. Entonces se dan cuenta que es una cadena de sucesos que generan y afectan a la economía de nuestra tierra. Esa es la situación. Lo que pasó en Cajamarca, ¿se acuerdan? Ese conflicto grande que duró con el señor Santos, obviamente movilizó todo eso, capaz con justa razón, tampoco no quitemos eso, pero paralizó todo Cajamarca. La recuperación está estimada en unos 25 años de Cajamarca, ese presupuesto que dejaron de percibir. Entonces, la afectación a la economía de los pueblos es alta. Ahora, ustedes saben de que nosotros somos medidos permanentemente en nuestros derechos humanos a nivel internacional. Vienen varias ONG, viene el PNUD, la OEA y cuanta institución más, y comienzan a vigilar cómo se aplican los derechos humanos en la región. Y nuestro país no está pues en la mejor escala. Y eso obviamente, ¿qué significa para un empresario? Porque nuestra constitución favorece mucho la libertad de empresa, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, no hay seguridad jurídica, hay mucha vulneración de derechos, no tengo la garantía. En consecuencia, no voy. Esa es la situación. O si no, hay empresas que ya son recontraconchudas, como las canadienses, están buscando qué países viven en caos. Por ejemplo, África. ¿Y qué hacen? Se compran al alcalde, se compran al médico, se compran al pueblo, hacen su pueblo y contratan estos soldados privados, ¿cómo se llaman? Mercenarios. Ejércitos de mercenarios. Ustedes saben, no sé si ¿cuántos niños trabajan para sacar su planchita de celular en África? ¿Alguien se ha preguntado? Son explotados diariamente 100 niños. ¿Por qué niños? Porque tienen que meterse debajo de la tierra, hacen pequeños huecos donde solamente puede entrar un niño. Es más barato que abrir todo y meterlo a una niña. Así que ya saben, señores, aquí hay 100 niños que hacen su plantita de celular, explotados. Este país, obviamente que en su propio país del África no puede hacer nada porque todos están comprados. Se fue a Canadá a través de una ONG y lo denunció a esta empresa canadiense en Canadá. Ese proceso ahora está en camino, ya ahí se habla de la responsabilidad social de la empresa frente a los derechos humanos, porque es una violación de derechos humanos a nivel internacional. Recuerden que tenemos un régimen regional de derechos humanos, entonces Canadá no está libre de eso, están haciendo un proceso y todo apunta de que sí va a haber una sanción a la empresa en su país, ¿no? Por eso cuando acá hubo el problema de la Sauder se habló mucho de que no hay que denunciar acá en los juzgados peruanos, hay que procesar a nivel internacional donde llegue el producto. Esa era una alternativa que al final quedó por ahí nomás, no sé si habrán llegado a profundizar más. Entonces, en este caso de África, la ONG lo denunció en su país y ha sido un golazo, y eso ha cambiado el chip en las Naciones Unidas, porque ya han sacado 3 informes sobre la responsabilidad de la empresa frente a los derechos humanos, que a nivel internacional solamente son 3 países que lo están tomando en cuenta, pero no como ley, no como ley, sino como posible convenio, como simple testimonio
o un protocolo simple. Uno es España, el otro es Ecuador, el otro es Colombia. Lo que pasa es que Colombia buscó la responsabilidad más por el tema terrorista, ¿no? Por ahí lo mandaron. Pero Perú ha querido ingresar a través de la Defensoría del Pueblo. Creo que se me ha asustado mi defensor porque he visto que es una labor titánica esto, pero ahí estamos, ¿no? Entonces hay que cambiar varios parámetros para ampliar el tema de responsabilidad hacia la empresa. Por ejemplo, en nuestro país se llama servicio público, ¿cierto? Agua, luz, pero las empresas son privadas o públicas. Tiene porcentaje mayoritario de privado. Nuestra constitución estaba hecho o está hecha a la fecha como servicio público, pero prestados por el Estado. No está diseñado por una empresa privada. Es por eso que se está pidiendo la modificatoria. Hay un artículo de la Católica muy bueno al respecto, donde hay que cambiar la versión. Y si yo quiero aplicar en mi país el tema de la responsabilidad de las empresas privadas frente a los derechos humanos en temas de conflictos sociales o en temas de contaminación, tengo que cambiar la palabra servicios públicos y ponerle otra denominación, por ejemplo, actividades económicas empresariales, y que eso constituye servicio público. Las empresas de transporte son privados, ¿no? Pero nosotros lo llamamos servicio público urbano. Entonces, por esa simple palabrita, si uno recurre a la mecánica procesal, ahí va a haber algún tipo de contradicción. Por eso que no se atreven muchos a denunciarlo, y la propia municipalidad no se atreve ni a sancionarlo. Ese es un problema que se está originando actualmente en Tacna. Ya la población y ustedes, creo, hicieron también varias campañas con el tema del pasaje urbano. Constantemente se quejan por el tema de que pasada la 10 de la noche le cobran entero, no le quieren cobrar a un universitario, ¿no? Entonces eso está generando conflictos. Ahorita se van a organizar y no me extrañaría. Ya hablé con mi querido amigo Marco Lipa, porque él intervino solamente 6 meses y se olvidó del tema. Yo le dije, ustedes tienen acción contra la empresa privada. Acá hay un abuso, hay un exceso, ¿no? Yo no tengo, por ejemplo, acción sobre lo privado, solamente sobre lo público. Bueno, ya voy a decir que traigan boletos. No, pues el tema es el pasaje, el respeto al pasaje universitario, el respeto al bombero, porque el bombero no paga, la policía ni hablar, claro, están uniformados, no pagan, ¿no? Tampoco es lo que soy bombero, no es así. Tienen que estar en servicio, ahí viene la colaboración, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema de emoción, el tema de la comunicación también, hay grandes dificultades, porque cuando el conflicto comienza a aumentar y hervir, lo que menos hay es comunicación. Lo que surge es pues las malas interpretaciones que al final pues generan más problemas, ¿no? El tema de la cultura, ese es un tema que, y voy a traer a colación el tema del censo. Hay diferentes cosmovisiones. El Ministerio de Cultura se le dio la gran responsabilidad de determinar cuántas poblaciones indígenas